Vamos a recibirla a ella, bueno, hablando de pandemia, de COVID. ¿Hay más casos de Alzheimer? Esta pregunta nos hacemos. ¿Los hay por la pandemia? ¿Por qué? Si es que sí. Está Cecilia Ortiz con nosotros. ¿Cómo estás, Ceci? Buen día, chicos. Hola, Ceci, Un buen día. placer, Buenos como días. siempre, estar acá. ¿Cómo estás? Bueno, Ya ¿Han crecido por- los casos sí. de Alzheimer, como dice Majo? se han incrementado las consultas por alteraciones de memoria y en una gran porción de esas consultas por alteraciones de memoria son por trastornos cognitivos previos al Alzheimer o al Alzheimer en sí. Me gustó que hicieras esa diferenciación, porque no tengo claro cuándo empieza a ser ese trastorno de Bueno. memoria ya un caso de Alzheimer. Mira, vamos a hablar de 3 estadios. En uno nosotros tenemos las alteraciones de memoria propias de la edad. Sí. A partir de los 20, ¿puedo dar un dato para que no se depriman? Sí. Despacio, por favor. Despacio. A partir de los 20 años se nos empiezan a morir 10.000 neuronas por día. Ah, no. No, 20 años. No tenías que 20 decírmelo años. ¡Qué así. jóvenes! Imaginemos que sí. Entonces, bueno, mientras más edad, esta repercusión cognitiva la tenemos. Y es lógico esto de que, bueno, que nos vamos, a medida que vamos creciendo, me lo dijeron, yo no es que, ¿no? Como dice Majo, tenemos ciertas dificultades de memoria, de prestar atención, por ahí nos ponemos más lentos. Y esto es lo que uno dice, son alteraciones cognitivas propias de la edad. Después está el otro extremo de la curva, que son las demencias. La enfermedad de Alzheimer es una de las causas más frecuentes de demencia, en donde ya el paciente tiene una enfermedad o un síndrome diagnosticado con alteraciones más específicas. En el medio hay una serie, es una zona gris, en las cuales los pacientes pueden presentar síntomas que exceden una alteración propia de la edad, pero que aún no cumplen criterios para diagnosticar enfermedad de Alzheimer. Y entonces es lo que nosotros llamamos un deterioro cognitivo leve. El 80% termina haciendo su evolución a la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo importante de hacer el diagnóstico en este momento? Que la terapéutica es mucho más efectiva porque quizás no debute en la enfermedad de Alzheimer, o si lo hace, sean mucho más benévolos los síntomas, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A la consulta precoz. Y es lo que no ocurrió el año pasado. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que los hospitales estaban colapsados. Entonces, la verdad que los médicos no estaban atentos a las consultas, sobre todo los neurólogos, que son quienes más reciben estos casos, porque estaban afectados a atender patología COVID, y entonces eso entiende. Por el otro lado, el aislamiento que hizo que los enfermos y sobre todo sus familiares tuvieran miedo. Entonces, ¿qué pasaba? No iban a consultar. Muchos tratamientos se cortaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron su seguimiento. Y esto es un seguimiento mensual importante, sobre todo con los fármacos. Entonces, bueno, la gente no consultó y esto hizo que muchos casos empeoraran y que por el aislamiento muchos casos surgieran o se despertaran. Eso te iba a preguntar, si la falta de movilidad de las personas, sobre todo los mayores, la no sociabilización, hizo que aumentaran los casos de Alzheimer. Vos sabés que a partir de esto se están haciendo muchos estudios y hay por lo menos 6 que han establecido una correlación directa entre soledad y deterioro cognitivo en las personas adultas. ¿Qué significa esto? Que la soledad, por falta de estimulación, no solo cognitiva, sino también social, es sumamente importante. Esto acelera los deterioros cognitivos si es que uno ya tiene Porque, la corregime, es como, predisposición. digo, cuando nos movemos habitualmente en la vida diaria, estamos como recibiendo información, elaborando todo el tiempo, memorizando, clasificando. Todo eso hacemos con nuestro sistema neuronal, ¿o me equivoco? Exactamente, fíjate que hay 4 patas importantísimas. Primero son los factores de riesgo. Después es la actividad cognitiva, la actividad física, que hoy se dice que es muy importante. Y la otra es la actividad social, como decís vos, el interactuar. O nuestros adultos que van al banco, ya el solo hecho de ir al banco es una estimulación, Claro. ¿no? Sí. Ver cuánto voy a sacar, manejar el cajero, recordar la Estar clave, es pendiente de decir, fechas, ir a claves. comprar. Ya es estimulación también. Entonces, de repente a vos te cortan todo eso, te aíslan, te privan de tu contacto social. Está bien, uno puede entender que fue una urgencia sanitaria y uno lo entiende así, pero esta urgencia sanitaria o esta pandemia colapsó la otra pandemia, ¿no? Que tiene que ver con el descuidar o el descuido social y afectivo de nuestros adultos. Ahora, Ceci, ¿el origen de la enfermedad tiene un factor hereditario preponderante o no? ¿O es algo que hay perfiles que se da y otros que no? Más allá de la edad que explicaste recién. Hay 2 variantes de la enfermedad. La menos frecuente, porque tiene una incidencia del 1%, es la hereditaria.
Ajá. Son pacientes que comienzan a los 30, 35 años, pero obligatoriamente tienen que tener 2 generaciones previas con síntomas de Alzheimer o con enfermedad de Alzheimer, perdón, a los 30 y 35 años. Es de muy rara observación. La más frecuente es la esporádica, es decir, es al azar, pero es genética, es decir, vos ya tenés en tu chip, en tus genes, la información de que vas a desarrollar la enfermedad en algún momento de tu vida. Y hay olvidos preponderantemente, hay inventos. ¿Por dónde empieza a ir la enfermedad para el asombro del familiar, que muchas veces se encuentra con situaciones que claramente no entiende, no sabe si eso pasó, lo que está contando o no pasó? Claro. ¿Por dónde tiende a ir la Esto enfermedad? es re importante porque acordémonos que la enfermedad debuta la mayoría de las veces, pero no siempre, con síntomas de memoria. ¿Qué suele pasar? Todos nos olvidamos. Sí, todos nos olvidamos Y cosas. no por eso tenemos Alzheimer. Claro. Pero son olvidos eventuales. Y no olvidás el bloque de información. Si yo te digo qué hiciste la semana pasada, vos vas a poder contarme. No es que no podés contar nada porque tenés un blanco, ¿no? Claro. Entonces, los olvidos de estos pacientes son olvidos de un bloque de la información. Entonces, vos a las 2 de la tarde le preguntás ¿qué almorzó? Y te dicen, no, todavía no almorcé, ¿no? O nosotros eventualmente podemos olvidar dónde dejamos algo, dónde guardamos algo, porque estábamos apurados, distraídos, ¿no? Pero estos pacientes sistemáticamente olvidan. O vos le dijiste algo y te dicen, no me dijiste nada. Nosotros podemos decir, ay, sí sé, Majo, que me dijiste algo, pero no me acuerdo puntualmente qué, ¿no? Es decir, son olvidos que hacen un quiebre o un corte muy importante y sobre todo que alteran la vida cotidiana. Claro. Esto es un aspecto importante, ¿por qué? Porque las familias generalmente lo dejan pasar o lo racionalizan diciendo, bueno, pero lo que pasa es que es viejito, Es es la normal edad. que se Claro. olvide, y minimizan. Está grande. Está grande. El otro tema es que la enfermedad también debuta con apatía o con pérdida de interés. Entonces la señora que cocinaba súper bien, de repente dice, no, es que ya cociné tanto, ¿no? Que ya no tengo ganas. O de repente simplifica recetas o Claro. confunde ingredientes, ¿no? Claro. No falta quien, por ejemplo, en vez de aceite haya condimentado con detergente porque son del Sí. mismo color. O azúcar en vez de sal. Y viceversa. Exactamente. O el señor que de repente hacía jardinería y dice, no. Este síntomas. desinterés también suele debutar la enfermedad así, y muchos familiares dicen, no consulté antes porque en realidad, bueno, pensamos que como lo había hecho toda su vida, a lo mejor ya estaba cansado. Claro. ¿Qué pasa? Se nos va un tiempo precioso en ese Claro. proceso que pasa desde que empezaron los síntomas hasta que consultaron, Pero más ¿no? allá ¿Cuál del es? olvido, para Sí, completar la pregunta, ¿puede ser que hayan también inventos o fabulaciones? O ven a personas que ya no están, por claro, ejemplo. ¿puede pasar eso? Claro. ¿Tiene que ver con el Alzheimer Eso o es otra cosa? sí, pero En son estadios síntomas más- que aparecen en más estadios más- tardíamente. claro, Es más decir, elevados. el paciente registra que la información no está, pero que debería estar, entonces ¿qué hace? Inventa. Y trae cosas, pero ojo, que no es con la intencionalidad de mentir. No, no. Realmente el paciente piensa que esa información está, ¿no? Que se fue a Este, tal lado, que estuvo con tal persona. Nosotros eso que llamamos confabulaciones, ¿no? Y a veces inventan historias, inventan toda Sí, una sí. historia Pero con es parte del Alzheimer también. sí, en los episodios, las fases más Más avanzadas, adelante. no en las iniciales. Y la agresividad Y también. la a veces. agresividad no son síntomas obligatorios. Las alucinaciones que vos decías, Juanpi, Claro. tampoco. La enfermedad sí puede evolucionar con estos síntomas, pero no es obligatorio, ¿no? Lo importante es que frente a estos síntomas, la enfermedad ya nos indica que está muy avanzada, ¿no? Ya en una etapa moderada y que está más difícil, digamos, ver cambios con la terapéutica. Claro. Lo importante es que la medicación no cura, no hay cura para la enfermedad, ¿no? La medicación lo que hace es morigerar los síntomas. hasta Sí, ante esta modificación del mapa neuronal, vos hablabas de una pérdida de neuronas concretamente, ¿hay algún estudio que revele si es Alzheimer, algún estudio práctico, físico? El estudio que te garantiza 100% que es Alzheimer es la anatomía patológica del cerebro, es decir, cuando el paciente ya murió. Antes hacemos un diagnóstico que tiene que ver con el grado de probabilidad. Decimos, Alzheimer probable es porque estamos en un 90% seguro de que sea Alzheimer. ¿A través de qué? De una evaluación neurológica, de una evaluación de funciones cognitivas y de imagen, una resonancia, una tomografía. Esas serían las 3 patas. Si hay alguna enfermedad asociada, por ejemplo, que ocurre, alguna depresión o alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, que el paciente tiene déficit de alguna vitamina, decimos que es un Alzheimer posible. ¿Por qué? Porque primero tenemos que descartar o limpiar la cancha de esas enfermedades y luego hacer el diagnóstico. Ceci, ¿el Sí, sí. familiar cómo lo acompaña? ¿Cómo los acompaña, no sé, una esposa, un hijo?
Porque debe ser como muy complicado. Y acordémonos que es una carga, porque el paciente apenas empieza la enfermedad tiene conciencia, registra, pero después pierde conciencia de la enfermedad. Es una enfermedad que no es solo del paciente, sino fundamentalmente el grupo familiar y sobre todo los cuidadores. Sí. Dadas las características de nuestra sociedad, la mujer, el sexo femenino es el principal cuidador. Y un dato curioso es que son las hijas antes que las esposas, ¿no?, quienes se hacen cargo. Y realmente es una carga muy difícil porque son pacientes sumamente demandantes y a medida que avanza la enfermedad son más dependientes. Entonces, el consejo es acompañar, pero siempre respetando los propios tiempos, ¿no? Yo siempre digo que para cuidar a otro primero hay que cuidarse, porque en esto vemos muchos los familiares que se inmolan en algún punto y se olvidan, y hay muchas patologías del cuidador. ¿Por qué? Porque en esto de cuidar al ser querido se olvidan de hacer sus consultas. Entonces siempre es importante tener en cuenta dedicarse tiempo a uno, ¿no?, para luego cuidar bien, porque además también pasa que tenemos el síndrome del quemado del cuidador, que es el estrés, y entonces si yo estoy estresado y de mal humor, no puedo cuidar bien al paciente, entonces creo que lo estoy cuidando y en realidad lo estoy descuidando, ¿no? Es una carga difícil. Ceci, gracias, enormes gracias, como siempre, un placer Les escucharte. recuerdo que el mes de septiembre es el mes de El la mes de concientización de la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial. El gobierno de Mendoza está haciendo una serie de charlas abiertas al público justamente porque pensamos esto, ¿no?, que la gente, que si no tenemos conciencia, si no conocemos, difícilmente podemos tomar las conductas adecuadas. Muy bien. Así que Gracias, Síganla, Ceci. todos sí. invitados. Que te sigan en las redes de la gente, ¿sí? Para que se enteren de todas estas charlas que son muy importantes para que puedan ir. Tu Instagram, Ceci, o tu Facebook, lo que quieras dar. Cecilia Ortiz, si lo buscan así, ahí está. Ok, para que Y la están las gente se entere. invitaciones, ya hoy empieza la primera charla y durante todo el mes vamos a estar con diferentes charlas sobre nutrición, que es muy importante el tema de nutrición en También, el sí. Alzheimer, Ajá. actividad física, así que Bueno. van a ser abiertas, que es lo más importante. Que te Genial. siga la gente así se enteran bien dónde, cuándo y puedan ir. Gracias. Chicos, gracias a ustedes Ceci. como siempre. Como siempre. Gracias.